Ahí estamos, ahí estamos. Ahora ya sí. Esta era la idea. ¿Por qué era la idea de poner esta cabecera? Porque ya sabéis que en Esperanza Murcia Radio tenemos una sección fija discontinua que se llama Mateo el Ateo. Esta sección pues va un poco de un amigo que tengo yo que se llama Mateo, que es un poco ateo y que me manda de vez en cuando, digo un poco porque, bueno, las conversaciones que tenemos al final ya no tengo claro si lo es, si no lo es, y me manda WhatsApps preguntándome, pues, o planteándome por qué él no cree en Dios o se le hace difícil creer en Dios, y nos ha hablado, pues, las guerras, las pestes, las hambrunas, la codicia humana, tantas cosas que ve desbocadas que dice, no puede haber Dios si pasan estas cosas. Bueno, le hemos ido contestando a lo largo de estos años y hoy, esta semana, me han mandado el siguiente WhatsApp que quiero compartir con vosotros y que posteriormente pues, pasaremos a contestar. Dice lo siguiente: querido José Antonio, en los últimos años hemos estado hablando sobre las razones por las que yo no creía en Dios. Y no te digo que me hayas convencido sobre su existencia, pero sí me has hecho qué pensar y me has ofrecido una versión de un Dios que yo desconocía. Pero, me sigue comentando, para cerrar este diálogo, creo que siempre me ha faltado hacerte una pregunta. ¿Por qué crees tú en Dios? Y aquí termina Mateo su WhatsApp. La verdad es que yo le agradezco que me haga una pregunta en positivo, porque siempre, como recordaréis los seguidores de esta sección, era, yo no creo en Dios porque se me hace muy difícil pensar en la existencia de un Dios porque esta vez no hay un no por delante, sino simplemente una pregunta. ¿Por qué crees tú en Dios? Hombre, las razones que yo te puedo dar para creer en Dios evidentemente son subjetivas, no se pueden extrapolar a otras personas. Tienes que entender que son mis razones y que las he ido descubriendo con el tiempo. Responden a mi personalidad, a mi forma de ver el mundo, responden también a mis circunstancias. Posiblemente si haces esta pregunta a otras personas, encontrarás otros motivos, pero estos de los que vamos a hablar esta mañana son los míos. En primer lugar, ¿qué me hace creer en Dios? ¿Por qué creo en Dios? Bueno, Dios se empeña en darme razones para creer en Él. Y yo te digo que cuando recibí tu pregunta, puse una hoja en blanco y me puse a redactar e intentar hacer, bueno, pues un listado de razones y además llenarlas de argumentos que tuviesen mucho peso. ¿Y sabes qué me di cuenta? Que me estaba equivocando en la forma de hacerlo. Al final, cogí solamente las 4 primeras razones, las que primero se me vinieron a la cabeza. Y que son, yo creo que son las más sencillas, las más básicas y también sobre las cuales se pueden construir todas las demás. La primera, para mí, la creación. Una creación completa, perfecta, madura. Una creación que a día de hoy, en 2021, sustenta a casi 8.000 millones de personas que estamos viviendo en el planeta. Y tú me dirás, bueno, esto no es tan así. Sabemos que hoy el mundo, sobre mayo, junio, ya ha agotado todo lo que nos tiene que dar. Y lo que hacemos es, digamos, que pedir un préstamo al planeta, por eso lo vamos destruyendo y por eso lo vamos deteriorando cada vez más. Aquí tendríamos que hablar del consumismo, tendríamos que hablar de cómo el planeta efectivamente sí que suple todas nuestras necesidades, lo que no suple son
pues nuestras ansias de renovar nuestro vestuario cuando la ropa no está ni gastada, de renovar nuestros equipos electrónicos porque se pasan de moda pero siguen funcionando, etcétera, etcétera. También, ¿sabes lo que me maravilla de esta creación? Aparte de que es suficiente para sustentarnos a todos de una manera cómoda, es que la vida se multiplica y es viable. Las matemáticas de Dios. Yo pienso en un organismo unicelular, pienso en la bipartición, ya sabes, la reproducción por bipartición. Una célula se divide y en vez de ser media y media es una, las matemáticas de Dios me dicen que cuando yo divido una cosa entre dos, en vez de ser media y media, son dos células completamente funcionales, completamente viables y listas para volver a reproducirse. El milagro de la vida, el milagro de la multiplicación, el milagro de no solamente de que haya vida, sino que ésta se pueda multiplicar. Una segunda razón, la segunda pata del banco por la que yo creo en Dios, y es la profecía. Para mí la profecía es una prueba clara de que hay un Dios que existe, que hay un Dios que dirige y hay un Dios que tiene un plan para la humanidad y también para mí. Los casos de Isaías y Daniel prediciendo hechos que se cumplirían años o siglos después, para mí es algo que afianza mi fe, afianza mi creencia en Dios. Es verdad que estas cosas para el mundo son locura y por parte del mundo erudito pues se ha venido a decir que Isaías había más de uno y por eso se escribió la profecía cuando ya estaba cumplida, que Daniel no vivió en la época que él decía que sino que vivió posteriormente, siempre explicaciones para intentar explicar lo inexplicable. Y es que Dios ve el futuro, Dios nos avisa, Dios nos pone en conocimiento para que estemos avisados. Y además, esa es una de las funciones de la profecía, para que cuando veamos que las cosas se cumplen, creamos. La tercera pata de este banco de la fe es la vida de Jesús. A través de su ministerio, yo personalmente he podido descubrir el carácter de Dios. Un carácter de Dios que se nos tenía velado, pero no porque Dios no quisiese darse a conocer, sino porque nosotros lo hemos envuelto en superstición, lo hemos envuelto en un falso conocimiento que ha hecho que, pues más que conocer a Dios, lo temamos. Un Dios oscuro, un Dios vengativo, un Dios iracundo, un Dios que no estaba muy a nuestro favor. Y sin embargo, Jesús, aparte de venir a morir por mí, me dice que también ha venido a mostrarnos al Padre. Y el que me ha visto a mí, dice Jesús, ha visto al Padre. Y yo viendo al Jesús de los Evangelios, veo a un Jesús servicial, misericordioso, lleno de amor. Un Jesús que me busca, que vino del cielo, de un sitio que no podríamos definir con palabras, de estar rodeado de gloria, de adoración, vino a este mundo a buscarme a mí, a rescatarme. Y además me ofrece una salvación que es gratuita. Y además la cuarta pata de este banco sobre el que se puede construir luego todo un sistema doctrinal, todo un sistema de conocimiento, y es qué ha hecho Dios en mi vida. Dios sacado de las páginas de la Biblia y hecho real. Un Dios que aprovecha las circunstancias para acercarse a mí. Aunque esté en valle de sombra de muerte, Él camina conmigo. Un Dios que provee, un Dios que consuela, un Dios que fortalece, un Dios también que hace milagros y que te deja sin respiración. Para mí, conocer a Dios y tenerlo en mi vida ha supuesto un
un cambio muy importante en la forma de afrontar los problemas. No quiere decir que el que cree en Dios no va a tener problemas, pero sí que los enfrenta de otra manera. No quiere decir que el que cree en Dios le va a ir todo bien, pero sí que la esperanza infunde una energía enorme vital. Así que hace años te puedo decir que mi Dios era prestado, era el Dios de mi madre, el Dios del pastor que predicaba los sábados en la iglesia, el Dios de la propia iglesia. Ahora, después del tiempo, después de conocer a este Dios que camina junto a mí, te puedo decir que mi Dios es mío, es personal, es íntimo. Y sí que te puedo decir que ahora no puedo vivir sin creer. No, con esto que te digo no pretendo convencerte, ni siquiera pretendo que este Dios que te presento sea el tuyo, porque este del que te he hablado esta mañana es el mío y el de mis circunstancias. Sin duda, Dios se acerca a cada uno conforme a sus necesidades, su personalidad, sus luchas, aunque Él siempre es el mismo, pero tiene esa cosa de acercarse a nosotros en la manera que mejor le podamos ver, que mejor le podamos comprender. Solo deseo, querido Mateo, que le des una oportunidad a este Dios, al Dios real, al Dios de amor, que si algo quiere de nosotros es simplemente que seamos salvos. Bueno, José, he de decirte que Mateo pinta bien, ¿eh? Porque cuando uno deja de atacar a Dios y empieza a preguntarse cómo es Dios, es que algo bueno se está haciendo. Así que, Mateo, me temo que va a dejar de darte guerra. ¿Sabes? Yo soy menos prosaico que tú. Cuando decías ¿por qué necesitas a Dios? Yo me he puesto a pensar y yo necesito a Dios porque necesito tener esperanza. Fíjate qué cosa más simple. Pero... Lo que pasa es que la pregunta de Mateo era ¿por qué creo yo en Dios? Pues la razón es que tengo para creer en Él. Y es verdad que hay las circunstancias de cada uno nos hacen que nos acerquemos a Dios buscando cubrir nuestra carencia, nuestra dificultad. Bueno, y Dios tiene, pues, como dije antes, la amabilidad, tiene tanto amor que se acerca a nosotros a cada uno en sus circunstancias. En nuestras circunstancias. No sé el resto, chicos. Yo, desde luego, me imagino un mundo sin Dios y me parece un mundo aterrador, un mundo sin esperanza. De hecho, deciros, llevamos varios días viendo un reportaje terrible acerca de la pesca insostenible. Se llama así el reportaje, si lo podéis ver, de cómo estamos esquilmando los mares, de cómo estamos destrozando el planeta. Y quien hace este reportaje, que es un chico convencido en principio de que se podían salvar los mares, pues al final está convencido de que esto ya no tiene vuelta atrás, que vamos hacia el exterminio de nuestro planeta. Y yo decía, menos mal que tenemos la esperanza de que Dios hará todo nuevo, de que Dios arreglará todo, porque el hombre lo está destrozando todo. Y sin Dios, mi vida, mi circunstancia, José, sin Dios, este mundo es desesperanzador. No sé el resto que pensáis. Bueno, yo... Sí, Ariel. Dale, Ari. Me gustó mucho, José, cómo has personalizado a Dios en esa conversación con nuestro amigo Mateo el Ateo. Yo estoy convencida de que muchas veces hay muchos ateos en el mundo por lo que no decimos los cristianos, sino por lo que no hacemos. Muchas veces nuestras palabras son cristianas, pero nuestra vida es atea. Entonces,
cuando personalizamos y presentamos a las personas que no comparten nuestra fe, nuestra religión, nuestra convicción de un ser superior, pero lo hacemos de una forma tan íntima, tan práctica como lo has expuesto, eso vale muchísimo más porque estamos compartiendo una experiencia real, no un misticismo, no una tradición, no algo que yo heredé de mis padres, porque nací en una comunidad religiosa. Eso es lo que convence. Y yo agregaría una quinta pata, con permiso, ¿verdad? Porque me encantó de las patas del por qué tú crees en Dios. Yo creo personalmente en Dios por la capacidad que Él me da de amar a mi enemigo. ¿Quién es mi enemigo? Justamente el que puede ser el ateo, el que me puede hacer daño. Esa capacidad de amar, cuando yo paso por un supermercado y alguien que puede ser indiferente para mí me llame la atención, esa capacidad de sensibilidad, porque muchas veces hablamos de las grandes proezas de la naturaleza, de las profecías, pero yo creo que el mayor desafío que Dios tiene en la humanidad es transformar el corazón de las personas para darnos la capacidad de amar. Y eso para mí me hace creer en Él. Y te agradezco porque es muy bonita la forma en que lo has presentado, sin demasiadas vueltas de doctrinas, sino es tu vivencia personal. Pablo. Sí, yo estaba escuchando al señor Mateo y creo que es un... No, estabas escuchando a José, que habla la carta que le ha escrito Mateo. Vale. Empezamos bien. En realidad le pone un nombre personal a un problema que es prácticamente global. Es decir, una de las grandes características de la época en la que vivimos es que a Dios no se le conoce. Motivos, historia, iglesias, etcétera. Pero yo, mientras escuchaba a José, yo me preguntaba, ¿cómo podremos llegar a 7.500 millones de habitantes? Es decir, nosotros hablamos de ateos, pues no sé, José, cuál era exactamente la definición que das, pero nosotros llamamos ateos a un grupo muy pequeño de personas, porque hay cientos de miles de personas que creen en sus divinidades, en sus dioses, y no son ateos, aunque no crean en el Dios de la alianza o Dios. Entonces, el mundo está muy, muy, muy descompuesto, ¿no? Y es verdad que cuando hablabas de la descomposición de la Tierra o del planeta, o hablaba Richard, nosotros sabemos que habrá una generación que estará viviendo en el último momento, pero también sabemos que será Dios quien acabe con la historia y no terminará en una catástrofe, sino terminará en un reencuentro. Con lo cual hay matices que posiblemente nosotros deberíamos de ser mucho más ecológicos, posiblemente, o hablar mucho más de Dios, no desde el punto de vista legal, estricto, hermético, sino de alguien que te ayuda a caminar cada día. Así que creo que la persona que te ha escrito, José, ha hablado por él y ha hablado por muchas personas que piensan lo mismo, ¿no? Hace unos días estaba esperando para hacer algo y delante mía había 3 adolescentes, tendrían 14, 15 años como mucho, y una de ellas estaba riendo de la otra porque esta otra decía, no, yo creo en Dios. Y las otras 2 compañeras le decían, pero ¿todavía crees en esas tonterías que son de viejas? Es decir, es un problema realmente importante. ¿Razones? Pues no sé si las encontramos, pero desde luego tendremos que presentar a Dios como mucho más cercano, mucho más propio, mucho más cercano, y creo que sigue siendo la asignatura pendiente, con lo cual le decimos a Mateo que no se fije en nosotros, sino que intente buscar esa solución en una relación más vivida. Hay algunas para contestar ideas un poco a Pablo, sí. Le diré que
que el perfil de Mateo es un conciudadano nuestro, digamos, posmoderno, pragmático, que gana su sueldo, que procura llegar a fin de mes y que lo que ve en la religión pues normalmente son intereses, son el predicar una cosa y luego hacer la contraria. Entonces, digamos que eso, él se define como ateo, pero yo con las preguntas que él me hace, yo creo que es alguien que duda un poco de todo, pero que no tiene claro nada. Entonces, digamos que ese es más o menos el perfil de mi amigo Mateo. Sí, hubo alguien, no hace mucho tiempo, que me dijo, yo no creo en Dios y él lo sabe. Qué bueno. Es decir, y la verdad es que me sorprendió, José, esa idea, ¿no? Y no creo en Dios, pero él lo sabe. Con lo cual, posiblemente podría ser el perfil de lo que tú acabas de decir ahora mismo, ¿no? Las personas suelen confundir relación con Dios con iglesias, con sistemas, y sin embargo, la Biblia es muy clara al respecto. La iglesia es el conjunto de creyentes, pero el creyente se forma en su casa, no se forma en la iglesia. El creyente se forma cada día. Y cuando viene a reunirse con los que piensan de la misma forma. Que creo que es uno de los grandes tópicos que todavía arrastramos de la iglesia medieval, donde la iglesia asumió un papel que ha hecho más ateos que creyentes. Entonces, pues decirle a tu amigo Mateo que yo le daría una vuelta más de tuerca al tema, porque hay cosas que se podría beneficiar para su vida diaria. Ya no hablo de la esperanza, que eso es otra cosa, ¿no? Pero que le sirviera, y a lo mejor algún día deja de decir que Dios lo sabe, y se compromete un poquito más con él. A mí se me amontonan las ideas. Tengo algunas cosas para... mientras os escuchaba... Tienes 5 minutos. Así que... me sobran 6. Oyendo a Pablo, por ejemplo, hace unos pocos días en Protestante Digital salió una estadística de que, por ejemplo, en Alemania está creciendo el número de creyentes, especialmente entre los adolescentes. Lo he leído. Es muy curioso, ¿no? Evidentemente no es el reflejo seguramente de nuestra sociedad españolita tan posmoderna, pero algo pasa en otros sitios diferentes al nuestro. También escuchando a José, cuando hablabas lo que te contaba Mateo, y una de las cuestiones, sobre todo cuando hacía referencia a la creación como un argumento para acercarnos a nuestro Dios, yo también echaba mano de la memoria y también creo recordar, y seguramente me voy a equivocar, pero se puede encontrar en internet fácilmente. Ahí asociamos normalmente, y más en nuestra sociedad de aquí, ser creyente con alguien irracional, ignorante, o que le falta, se aferra... Fanático, que se aferra a lo poco y no lo suelta sin querer ver el horizonte mucho más amplio, ¿no? Donde pues hay mucho más argumento en contra de creer que de no creer. Seguramente porque asociamos a que la ciencia es nuestra salvadora, a que cuanta más ciencia, menos superstición. Y son debates y peleas que otra vez hemos tenido aquí, incluso en este programa, hablando un poquito, pues eso, de ser creyente que tiene buenos fundamentos. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque leía una entrevista también de que algo tan cientifista, si alguien dijera, a ver, dime un organismo que está dedicado a la ciencia, pues seguramente enseguida nos saldría algo como la NASA. En la NASA están preocupados por la técnica y tienen lo último, ¿no? Llevan gente al espacio, ahora anda un robotito por Marte, ahí están los mejores científicos. Pues es muy curioso porque allí el número de creyentes es mayor al de no creyentes, y hay un par de iglesias de diferentes confesiones que se llenan semanalmente de trabajadores que trabajan, que hacen su labor allí en la NASA, incluidos astronautas.
Y más de un astronauta, este es norteamericano, no me acuerdo del nombre bien, pero es reciente, daba su testimonio un poquito diciendo que él, claro, le habían enseñado en la catequesis, me parece que era católico, pues el cielo, el infierno, y él se imaginaba cómo era el cielo. Dice que cuando se elevó y pudo ver desde el espacio, dice, el cielo que yo me imaginaba, esto es mucho mejor. Tiene que ser algo parecido a esto. La visión que tiene desde el espacio, de la Tierra, del cosmos, desde este minúsculo punto donde él se puede situar, dice que no lo hizo más que acrecentar su fe en ese Dios creador. Estamos siempre en las mismas, ¿no? Podemos tener argumentos para aferrarnos a Dios y argumentos para aferrarnos en contra. Yo lo que creo es que ser ateo necesita también de bastante fe. De que para ser ateo necesitas creer que Dios no existe y necesitas afianzarte bien de que no quieres saber nada de Dios. No solo creer que Dios no existe, sino creer que todo ha surgido así de forma espontánea. Por ejemplo. Con lo cual también requiere... Con lo perfecto que es nuestro organismo, los seres vivos que hay, creer que, bueno, así de la nada surge todo... hace falta, yo creo que más fe que la que tenemos nosotros. Sí. Yo creo que aquí, y estoy recordando otras citas de Mateo, de tu amigo Mateo, José, yo creo que lo que hace difícil creer en Dios, sobre todo, en mi opinión, lo que hace más difícil creer en Dios es el mal ejemplo de los creyentes. El mal ejemplo de los creyentes, que van por otros derroteros diferentes. Yo creo que son el argumento más fuerte, nuestra inconsecuencia, decimos una cosa, hacemos otra, lo que hace que nos alejemos los unos de los otros en este aspecto. De todas maneras, Juanfran, para meterte un poco el dedo en la llaga, yo por primera vez, Vete. Y no tú, es decir, ese concepto no siempre es aplicable socialmente, porque si miramos la clase política, hacen una cosa y dicen otra. Y los seguidores no los pierden. Es decir, ¿no será que a la religión se le aplica un patrón que socialmente no se aplica a otras grandes áreas de la vida? Es decir, no solamente somos incoherentes los cristianos, hay muchas facetas incoherentes en la sociedad. Y sin embargo, no pierden parroquia, y entenderme el término. Es que si piensas en un político, Pablo, no piensas en alguien bueno. En cambio, si piensas en un creyente, tiene que ser alguien bueno. Es decir, por ahí iba. Es decir, ¿no será que los objetivos para los cuales Jesús instituyó al grupo de creyentes no se está desarrollando completamente en la sociedad y por eso hemos perdido la presencia o la influencia? Yo creo que un poco va también por el tema de, ya no por poner toda la carga en los hombros del creyente de a pie, sino en la imagen que se ha representado de Dios. Es decir, Dios es como es, pero la imagen que nosotros tenemos de Dios no siempre tiene por qué ser la verdadera. De hecho, Jesús vino a que conociésemos al Padre porque su imagen estaba totalmente distorsionada. El Dios en el que creían los judíos del tiempo de Jesús no se parecía en nada en carácter a Dios como era. De hecho, Jesús vino y no le reconocieron. No era ese el Dios que ellos esperaban, en el que creían y el que querían. Que ahí también tenemos que poner ese aspecto subjetivo, no solamente de cómo es Dios objetivamente, de cómo se manifiesta, sino cuál es el Dios que yo quiero ver. Y esta sociedad tenemos que tener en cuenta que quiere a un Dios complaciente, quiere a un Dios no misericordioso, sino un Dios que me aplauda mi individualismo, lo que yo quiero, y por eso normalmente hoy en día las religiones que triunfan son aquellas religiones que van cogiendo un poquito de allí, un poquito de acá, lo van amalgamando hasta hacer un sistema en el que yo, sin cambiar, me sienta cómodo. Hay una anécdota, José,
de la Segunda República con un político de mucho renombre, ya lo dijo entonces. Él dijo, en España no es que no se crea en Dios, es que hoy se cree en todo. Y estamos hablando de antes del 36 y de antes de es decir, que yo creo que eso se ha ido materializando paulatinamente. Hoy, cuando tú hablas con gente joven y tal, para ellos todo está bien, aunque crean otra cosa, no se posicionan en contra de lo que creen que está mal, sino que hay que dejarlo estar porque no podemos molestar a nadie. Y yo creo que eso es el resultado por la acción pendular de la hegemonía de la religión sobre la sociedad, la mente, la educación. Es decir, que yo le escuché a Juanfra hace un tiempo decir algo que me gustó mucho. Es decir, él dijo que la gran aportación de la Reforma fue abrir el conocimiento, abrir la industria, y que finalmente hay una diferencia entre países que tienen una tendencia y países que tienen otra. Eso se ve en Europa y se ve en otros continentes, ¿no? Entonces, creo que la religión se tiene que hacer mucho más útil de lo que realmente el confort de las cuatro paredes, la calefacción, la refrigeración, el pastor que bien predica o que mal predica, etcétera, etcétera. Eso tiene su sitio, eso tiene su lugar, sin ninguna duda. Pero ahí fuera hay personas que necesitan autenticidad, que es el perfil posmoderno, la autenticidad. Con lo cual creo que no tenemos que mirar tanto hacia afuera, sino que tenemos que mirarnos nosotros para ser trascendentes en la sociedad, que de momento no lo somos. Abigail, y vamos terminando, que se nos va el tiempo, chicos. Sí, solo decir lo siguiente. Hoy día tenemos un desafío porque vemos que tanto en el entorno religioso tendemos a ser un Dios inclusivo, porque lo inclusivo está de moda. Y yo digo, ¿qué más inclusivo que lo que dice Dios? Ama a tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Eso significa una inclusión, pero que implica un cambio en nuestra forma de vida, en nuestra forma de pensar. No debemos, Jesús vino, como bien decía José, Jesús vino y encontró una sociedad que tenía una imagen distorsionada de Dios. Él se comprometió a restablecer y restaurar esa imagen con una coherencia en sus actos y sus palabras. Nunca fue políticamente correcto, nunca, pero nunca ofendió ni transgredió, a no ser que tuviera que muchas veces hablar fuerte porque era necesario para que esa persona pueda reaccionar o pueda entender su mensaje. Yo pienso que ese es el desafío que tenemos hoy día los creyentes. Un Dios inclusivo, pero esa inclusión implica que la influencia de ese Dios en nuestras vidas nos transforma. No es una inclusión y que todo esté bien. Y en eso tenemos que ser firmes, coherentes y hacer llegar ese mensaje con amor. Y si a veces tenemos que ser políticamente incorrectos para restaurar la imagen de Dios, lo debemos ser. Bien, pues tenemos que terminar, no sin antes mencionar algunos de los comentarios que nos han hecho nuestros oyentes. Oye, José, me quedo con ganas para la próxima. Nos has hablado del Dios prestado, ¿verdad? Creo que es muy importante eso, del Dios prestado y ya el Dios personal. Creo que solo tenemos que transmitir algo a los demás cuando el Dios es personal. Podemos ir a remolque con ese Dios prestado, pero si tú tienes el Dios prestado es imposible que puedas transmitir nada. Eso te lo voy a dejar para la siguiente vez que te invite, ¿vale? Porque aunque Mateo ya no te diga nada, te queremos seguir viendo por aquí. Así que es un tema que dejo ahí aparcado porque me gusta mucho la idea ese del Dios prestado y ese Dios personal, la diferencia. No me va a dar tiempo a leer todo, pero voy a ir resumiendo. Caluca nos dicen que aparte de las cosas por las que tú has dicho, que cree en Dios, dice que ella cree porque lo siente dentro de ella, que no concibe la vida sin Él. Y yo creo que eso es algo que sentimos todos los creyentes, ¿verdad? Yo no puedo meter a Dios en un laboratorio, no puedo demostrarlo empíricamente, pero nadie me puede negar a mí que Dios existe, porque yo lo siento en mi vida. Entonces, bueno, yo creo que eso es algo primordial, el sentirlo, el saber que existe y el vivirlo.
poder transmitir algo a cualquier otra persona. Inma nos dice que, bueno, puso 2 mensajes, en el anterior lo anoté también. Dice que durante tiempo se nos ha enseñado que Dios estaba ajeno a nosotros, fuera de nosotros, más o menos como que Dios no interactúa con nosotros, y que sin embargo Dios está muy pegadito, está dentro de nosotros, y que lo que quiere es caminar con nosotros. Eso es importante también para mostrárselo a la gente. Y Carlos, que nos ha puesto varios mensajes, porque, claro, no pueden ponerlo todo seguido, no lo permite el bot. Carlos nos dice que una de las mayores pruebas que él ve, aparte de todas las cuestiones subjetivas, es esa ciencia histórica, que aunque es gente no creyente, sí que han podido demostrar que Jesús vivió, que existió, que murió, y que los testimonios de los discípulos después de la muerte de Jesús, afirmando de que Jesús había resucitado, son ciertos. Aunque no crean que ha resucitado, pero sí que dan por cierto que hubo un grupo de creyentes que creían haber visto a Jesús. Y bueno, esa ciencia histórica dice que no solo de fuentes bíblicas, sino no bíblicas, pues es otra de las muchas patas. Podemos aquí hacer una mesa inmensa, ¿eh? Porque... Es que sobre esas 4 patas que yo he podido citar, se puede construir mucho, ¿eh? Claro, es que yo creo que a veces pensamos que los cristianos tenemos 4 palitos sobre los que nos apoyamos, y sin embargo hay tantas evidencias, y cuantas más descubrimos, más encontramos, que nuestra base es muy sólida, es muy firme. Así que, bueno, no me da tiempo a leer más, tenemos que terminar porque nos hemos pasado ya de tiempo. Un placer, José, haberte tenido por aquí. Igualmente. Así que... Un abrazo para todos, feliz sábado. Feliz sábado. Un abrazo, José. Vamos a hacer un cambio de tercio, sin música, sin sección.